Hola, soy el Charlie y esto es una bicicleta que permite cargar mi celular. ¿Cómo se hace? Vamos a ver. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Capsulabs. El día de hoy vamos a aprender a transformar nuestra bicicleta para permitir que esta cargue nuestros celulares mientras nosotros pedaleamos. Antiguamente en las bicicletas era muy usado esto que ven acá. Esto es un famoso dínamo de bicicleta, pero en realidad no es un dínamo, es un alternador. Estos alternadores de bicicleta se utilizaban para encender focos en el sector frontal de la bicicleta o en la parte posterior, pero a medida que se masificaron las luces LED, estos fueron cada vez menos populares. Pero yo siempre me pregunté por qué la energía de estos dínamos, o alternadores en realidad, por qué no se aprovechaba para una necesidad moderna, la necesidad, por ejemplo, de cargar el celular. Los alternadores, como su nombre lo indica, generan corriente alterna. Pero si yo hago funcionar esto acá, podemos ver que el voltaje empieza a subir. El alternador puede llegar a entregar 10 volts sin problemas. El problema es que esta corriente es alterna, no es continua. Y la corriente que usan nuestros celulares es continua. Y además necesita 5 volts, no 10. Entonces, sabiendo esto, fácilmente nos podemos dar cuenta que lo que tenemos que hacer con la corriente que entrega este alternador es convertirla en continua y bajar el voltaje a 5 volts y mantenerlos estables, que es el voltaje al que se cargan todas las cosas USB. Bueno, para ello vamos a hacer un pequeño y barato circuito. Vamos a ver. La corriente alterna se llama así porque alterna constantemente su polaridad. Una pila, por ejemplo, no entrega corriente alterna porque sus polos siempre son los mismos, y esto produce que el flujo de corriente sea continuo. Por el contrario, la corriente que llega a nuestras casas es corriente alterna, es decir, el positivo con el negativo cambia constantemente. He ahí la razón de que la mayoría de nuestros artículos electrónicos que funcionan con corriente continua utilizan transformadores. Todos estos transformadores convierten la corriente alterna en continua, y el proceso que utilizan para hacer esto se llama rectificación. Rectificar la corriente es convertir la corriente alterna en continua. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy para hacer que nuestra bicicleta cargue nuestros celulares. Lo primero que vamos a poner en nuestro circuito es un puente rectificador. ¿Qué carajos es eso? Bueno, un puente rectificador no es nada más que 4 diodos ordenados de una forma muy particular. Esta forma que vemos aquí, veamos cómo funciona. Bueno, nosotros sabemos cómo funcionan los diodos. Estos solo dejan pasar la corriente en un sentido. Si llegan electrones en el sentido contrario, no podrán pasar. Así que si ordenamos diodos de la forma en que aparecen en el esquema, cuando la corriente es positiva acá y negativa acá, los electrones fluyen, llegan al primer nodo y fluyen en esta dirección, debido a que este diodo de acá está al revés, por lo tanto no permite el paso de los electrones. Cuando los electrones vuelven, sucede lo mismo, y los electrones siguen este camino. Si cambiamos la polaridad y ahora este es negativo y este otro es positivo, veamos lo que sucede. Los electrones fluyen por aquí y como se encuentran a este diodo, siguen el siguiente camino. De vuelta sucede algo bastante similar y los electrones siguen por este otro camino. El resultado, si se dieron cuenta, es que sin importar la polaridad que tengamos en la entrada, este polo siempre fue positivo y este siempre negativo. La misma disposición que tiene una pila y que tienen todas las cosas que generan corriente continua. Si graficáramos la corriente alterna antes de entrar al puente rectificador, en un gráfico de voltaje versus tiempo, veríamos algo como esto. Y si hiciéramos lo mismo con la corriente que sale de él, veríamos algo como esto. Es decir, acá podemos darnos cuenta de que con el puente rectificador hemos logrado que la corriente que estaba alternándose ahora siempre sea positiva. El problema es que tenemos constantes caídas de voltaje. Bueno, para solucionar esto es donde vamos a utilizar un condensador. Los condensadores funcionan como copas de agua, es decir, se cargan almacenando carga eléctrica y luego se descargan, entregando toda la carga que tenían. Esto sucede muy rápido, evidentemente, pero sucede en el tiempo necesario para contrarrestar el momento cuando baja la tensión. Si utilizamos el condensador correcto, nuestro condensador se descargará justo cuando baja la tensión, compensando esta variación de voltaje y logrando una corriente mucho más estable. Ahora lo único que tenemos que hacer es bajar el voltaje
y ya tendremos la corriente y el voltaje adecuado para cargar nuestro celular. Este trabajo lo hace el regulador de voltaje, que bajará el voltaje de entrada variable a un voltaje estable de 5 voltios. Agregamos unos condensadores en la salida para filtrar los ruidos y voilà, tenemos un transformador que convierte la corriente entregada por nuestro alternador de bicicleta en corriente continua a 5 voltios estables. Ahora veamos cómo este circuito se vería en la vida real. Una completa ordinariez. Pero no importa, porque funciona. Básicamente puse en una placa perforada todos nuestros componentes y le agregué un jack para que se pudiera conectar fácilmente el cable al alternador. Todo esto lo puse en una caja de plástico y voilà, tenemos nuestro transformador. Acá está el puente rectificador, pero yo me agilé porque este es como de 10 amperes, con uno de 1 ampere como este era suficiente. Luego el puente rectificador, tenemos el condensador de 1000 microfaradios y 35 voltios, luego nuestro regulador de voltaje y los condensadores que filtran la señal. Luego conectamos todo esto a un USB hembra y listo. Tenemos nuestro cargador de bicicleta. Una vez tenemos nuestro circuito listo, lo único que queda es conectar todo. Conectamos un cable, en este caso un cable paralelo. Este es un simple cable de lámpara. Al final del cable conectamos un jack que hace que calce perfectamente con el jack de nuestro circuito. Luego nuestro circuito lo instalamos en alguna parte de la bicicleta y podemos utilizar un sujetador de celular de auto, adaptarlo para nuestra bicicleta. En este caso le saqué la base y lo sujeté con estas cintas plásticas, con estas bandas plásticas. Bien, así que probemos si funciona. Conectamos el USB a nuestro cargador, nuestro circuito. Y a nuestro celular. Y empezamos a pedalear. Y empieza a cargar. Carga. Y de esta forma podemos crear un cargador que carga de forma limpia y además fomenta el deporte. Súper simple, y lo mejor es que es asquerosamente barato. Así que por favor compartan este video porque su compartir es mi sueldo. En fin, hasta aquí el video de hoy y nos vemos en un próximo capítulo de Capsulabs. ¡Shoo! Y así es como gracias a esta basura salí en la tele. Lo chistoso es que la bicicleta que sale ahí ni siquiera es mía, es de una prima. Así que yo no voy a poder ni siquiera usar esta porquería porque yo en realidad no tengo bicicleta.